Caño, el primer candidato del FIT en la provincia de Buenos Aires a diputado. Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. No, gracias a vos. La semana pasada nos vimos justo porque tuvimos el capítulo de Políticos en el Recreo. Hicimos un recreíto. Así que nos estamos viendo una vez por semana. ¿Qué se siente encontrarse conmigo una vez por semana, Nico? Ah, buena onda, buena onda. Menos mal, excelente. Por ahora todo bien. A la semana que viene arreglamos otra cosa. Dale, después de la campaña. Dale, perfecto. Acá arrancamos siempre con la bio chequeada. Es una biografía que hacemos de vos, donde algún dato tal vez no es preciso. Vos deberás precisarlo porque sos justamente el protagonista, ¿está bien? A ver qué armaron, no sé. Dale, vamos a ver. Arranquemos. Nicolás del Caño nació el 6 de febrero de 1980 en la provincia de Córdoba. Creció en un vecindario del barrio Joffre, ubicado en la ciudad capital de esa provincia. Sus padres fueron militantes del movimiento al socialismo. Desde chico, Nico salía con su madre a repartir volantes en bicicleta. Su padre Norberto era obrero gráfico y Nico solía acompañarlo a las asambleas en la imprenta. De ahí sacó su pasión por la lucha obrera, la revolución socialista y las fotocopias. ¿Es todo verdadero o no? suena bastante creíble. No, la mayor parte, obviamente, sí. Mis viejos eran militantes y mi vieja iba en barrios cercanos, a donde vivíamos nosotros, ahí en Córdoba Capital, en el barrio Joffre. Siempre iba a charlar con la gente, bueno, y yo era muy chiquito y me acuerdo de ir en la bici, ¿no? Claro. En la parte de atrás de la bici y todo. Y mi viejo sí era obrero gráfico, ahora jubilado. Lo de las asambleas algunas veces puede haber sido, no lo recuerdo realmente. Claro, pero bueno, por ahí. Pero por ahí andaba cerca. Me había olvidado que eras cordobés. ¿Cómo viste las declaraciones de Alberto Fernández sobre Córdoba? Bueno, me parece, digamos que... a ver, en Córdoba se hizo la reforma del 18, el Cordobazo. Es una provincia y una ciudad que tiene esos polos, ¿no? También... fueron muy fuertes las movilizaciones previas al golpe del 55, ¿no? Entonces tiene esos polos a izquierda, a derecha. Me parece que a veces se plantea, digamos, una estigmatización sobre Córdoba, por los resultados en relación al 2015, creo, ¿no? En aquella elección donde Macri sacó, creo que la mayor ventaja fue en Córdoba. 70% de los votos, más o menos, en Córdoba creo que fue en Córdoba. Sí. Bueno, tenemos más, ¿eh? Nicolás fue al secundario en el Colegio Manuel Belgrano del barrio Alberdi. A los 15 años comenzó su militancia en el Centro de Estudiantes y en el Partido de los Trabajadores Socialistas. Luego ingresó a la Universidad Nacional de Córdoba, donde también militó en el Centro de Estudiantes. En 2006 se mudó a Mendoza para construir el PTS y de paso estudiar Sociología en la Universidad Nacional de Cuyo. En la Tierra del Vino trabajó como cadete, vendedor de camisas y corbatas para abogados, en un call center y de barman. Llegó a patentar su propio trago, una versión socialista del destornillador, llamada La Hoz y el Martillo. Lleva mucho más vodka. Muy bueno. Esto último no sería tan así, ¿no? No llegaste a patentar ese trago, ¿no? No, vos sabés que ahí estuve a punto. Pero hace falta un trago socialista, porque viste que hay un trago capitalista que es el Cuba Libre, por ejemplo, el ¿no? Cuba Libre, claro. Sí, bueno, falta un trago socialista. Sí, pero no hubo quórum cuando lo planteé, no. Claro, no cerró. Pero bueno, al dueño no le pareció muy bien. No le copó. Ese es el problema, que uno cuando hace tragos por lo general trabaja para alguien. Claro. Y ese alguien tal vez como empresario que no quiere que hagas un trago socialista. No le gustó mucho. No, obviamente que no. ¿Vendías corbatas? Sí, vos sabés que es una particularidad porque yo vendía camisas, corbatas, y ropa. Pero nunca usé corbata. ¿En tu vida? Nunca. No sabes cómo usarla, claro. No, nunca usé corbata. Así que era algo por ese lado gracioso. Pero bueno, eso varios años me la rebusqué vendiendo ropa. Bien. ¿Y eras buen vendedor? Y a veces sí. Sí. Depende, tenía mis épocas. Claro. Tenía mis épocas. El buen vendedor tiene que estar convencido, ¿no? Sí, totalmente. Sí, convencimiento. Totalmente. Bueno, la convicción militante te podía también llevar a... Así, por ese lado creo que no creo que sea un buen vendedor, sino que la persistencia por ahí fue lo que me hizo vender bien varias veces. Muy bien, hay más.
Del Caño fue candidato a intendente y gobernador de Mendoza, a diputado nacional, cargo para el que fue electo 2 veces, y a presidente en 2015 y 2019. La primera vez llegó a encabezar la lista del FIT, luego de superar a Jorge Altamira en las PASO. Aunque no le gusta hacer gala de aquel triunfo, cada vez que pide aumento en las jubilaciones, recuerda esa vez que jubiló al histórico dirigente del Partido Obrero. Es un dato. Bueno, es un dato. Aquella elección, bueno, nosotros habíamos propuesto una fórmula conjunta, al final no se dio y bueno, en la competencia dentro del Frente Izquierda ganamos aquella elección y bueno, luego fui candidato a presidente por primera vez en el 2015 y después creo que algunos de los datos, no sé si los escuché bien, al principio parece que no cerraba, decís. que no eran así, pero bueno. Está bien, no importa. Bueno. Esto es periodismo, tampoco hace falta chequear todo tanto. Hay más. En las PASO de 2021, Del Caño obtuvo el 5% de los votos, colocó al FIT tercero en la provincia de Buenos Aires, relegando a José Luis Espert al 4º lugar. Durante el debate televisado, protagonizó un fuerte cruce con el candidato liberal, que luego publicó un video pegándole a un caño. Nicolás prometió que si renueva su banca y sostiene el tercer puesto, subirá un video a sus redes haciéndole zumbudrule y pito catalán al protagonista de Mi Villano Favorito. Verdadero. Y sí. Sí, no, bueno, eso, viste, yo creo que en el debate quedó bastante claro las posturas de Esper y particularmente tanto que habla de que van a generar empleo formal con esta reforma laboral, flexibilizando más a los trabajadores, bueno, en un momento cuando ni siquiera sabía cómo trabajaban las pibas y los pibes de las aplicaciones que lo hacen a través del monotributo en muchos casos, que es el fraude laboral, y no sabía que no tenían licencias por enfermedad, que no tenían vacaciones pagas, bueno, ningún derecho, digamos, que tiene un trabajador, una trabajadora que está formalmente, ¿no?, trabajando. Entonces, ahí él dejó claro cuando dijo, no, yo por mí que los empresarios hagan lo que quieran, bueno, y otras posturas en relación a esto que me parece muy importante, así como bueno, en el debate de la Ciudad de Buenos Aires, como Miriam Bregman desenmascaró a Milei en muchos temas, ¿no? ¿Hay muchas diferencias entre la izquierda y el peronismo de izquierda? Bueno, yo creo que, a ver, nosotros somos una fuerza socialista, anticapitalista, ¿no? Y sectores que se podrían considerar más de izquierda dentro del peronismo, plantean dentro, digamos, de lo que es su idea principal, ¿no?, la de la conciliación entre el capital y el trabajo, algo totalmente distinto, ¿no? Nosotros consideramos, y creo que más durante esta pandemia ha quedado demostrado aún más, como el capitalismo es un sistema completamente irracional, donde vos tenés un montón de lugares donde se están aplicando terceras dosis, por ejemplo, de la vacuna, y en África hay, creo que apenas un 3% en muchos países de personas vacunadas, ¿no? O sea, me parece que vos tenés ahí como el capitalismo ha puesto por delante la ganancia de los grandes laboratorios, que además se apropiaron del conocimiento científico de muchas universidades y laboratorios públicos, y además del financiamiento estatal en muchos casos. Bueno, AstraZeneca fue altísimo, y me parece que te demuestra eso, ¿no?, esa irracionalidad, porque si hubiesen transferido la tecnología, liberado las patentes, podría haber multiplicado por 5 la producción de vacunas. Por decirte algo, también el hecho de que los trabajadores y trabajadoras son esenciales, otro de las cosas que se dijeron así en la pandemia, como bueno, también, o sea, son los esenciales. Entonces, yo creo que hay una diferencia importante ahí en lo que uno se plantea. Nosotros queremos terminar con, fíjate que me quedó algo de lo que dijo Cristina Kirchner, creo que fue en la ESMA, que dijo, dice, los que quieren el libre mercado, están ellos, digamos, el peronismo que quiere unificar, conciliar capital y trabajo, y están los que quieren expropiar todo a todos, dijo. Algo falso, porque nosotros queremos expropiar a los grandes grupos empresarios, a los grandes terratenientes, es decir, a los que le expropian todos los días a las trabajadoras y a los trabajadores hasta la posibilidad de alimentarse, que le quitan la posibilidad de tener una vivienda, un trabajo, la posibilidad de acceder a la educación, a la salud. Digo, esos son los que expropian todos los días las grandes mayorías del pueblo y bueno, creo que eso es lo que básicamente una diferencia enorme. Nosotros queremos otro tipo de sociedad donde todos los recursos
toda la riqueza social que crean los trabajadores y las trabajadoras estén puestas y planificadas en función de las necesidades de la grandes mayoría. Por eso el tema de la reducción de la jornada laboral, ¿no? O sea, apunta, digo, no, que el tema de la reducción de la jornada laboral apunta justamente a que la tecnología que se desarrolló, la productividad que se multiplicó al calor de ese desarrollo de la tecnología, sea en beneficio del conjunto y no de que un pequeño puñado de empresarios se apropie cada vez de una parte más grande de la torta, ¿no? Que eso es lo que sucede, cada vez más se llevan una parte más grande de la torta mientras la masa de trabajadoras y trabajadores recibe una proporción menor y la precarización del trabajo es la estrategia, es decir, la tecnología está en función de explotar más al trabajador, sacarle hasta la última gota de trabajo, ¿no? Y decir, si vos pensás la tecnología puesta no en función de eso, sino en función del desarrollo del conjunto, bueno, podría desatarse la creatividad en muchas cuestiones de la ciencia y demás, que el capitalismo es una traba, ¿no? En esta misma radio, hace unos años, Cristina Fernández de Kirchner dijo, si querés molestar al poder, no votes a la izquierda, tenés que votar al peronismo. ¿Qué pensás de esa afirmación? No, bueno, yo creo que, a ver, si vemos estos últimos años, donde en los años que gobernó Cristina Kirchner o estos 2 años del gobierno de Alberto Fernández, estos 2 años particularmente son elocuentes, ¿no? Mirá lo que pasó desde Vicentín a esta parte, ¿no? Yo creo que los grandes empresarios han tenido enormes beneficios. De hecho, después de las PASO, ¿no? Una lectura que hizo el gobierno que solamente creo que vio la parte derecha, no vio que esos 4 millones de votos que perdió con respecto al 2019 tenían un mensaje en gran parte, yo creo, diciendo no es esto lo que voté, sino voté un ajuste contra el pueblo trabajador. Y después de ese resultado electoral hubo medidas, además de poner en el gabinete a Mansur, que fue el que organizaba los votos del peronismo a favor de Macri en el Congreso, que necesitaba sí o sí al peronismo para que le votara las leyes, porque tenía minoría en las 2 cámaras. Era uno de los principales articuladores, me acuerdo cuando se votó la reforma previsional inclusive, o Julián Domínguez, muy vinculado al agronegocio. Le dieron beneficios a las patronales del campo, al agronegocio hace poco. Digo, yo creo que la izquierda es la única fuerza que se plantea verdaderamente, ¿no? Atacar las bases sociales de este sistema que están puestas en esos grandes empresarios que, no sé, yo te digo, fíjate desde para atrás las leyes que se hicieron de privatizaciones, por ejemplo, de los servicios públicos, que tienen enormes ganancias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las telefónicas, todo lo que tiene que ver con la energía, etcétera, que hacen fortunas, ¿no? Y bueno, eso no se tocó, ¿no? Muchas leyes que se implantaron en los 90 o condiciones que se implantaron en los 90, bajo los gobiernos, inclusive de Cristina, no se modificaron, ¿no? Y el peronismo tuvo también a Menem, ¿no? Viste que en YouTube están las reacciones, ¿no? Las video reacciones. Acá tenemos audio reacciones, así que... Audio reacciones. Sí, vas a escuchar algunos audios. Cuando termine cada audio, vos simplemente decís lo que quieras decir. Yo no te pregunto nada, después te repreguntaré, pero no te repregunto nada. Dale. Dale, a ver. El default para mí es el infierno. Y el otro infierno es el cumplimiento del acuerdo que firmó Macri con el fondo, porque tampoco lo podríamos cumplir. Este es Leandro Santoro. Bueno, a ver, si pensamos en que los que prestaron, tanto los especuladores privados que le prestaron al gobierno de Macri como el Fondo Monetario, sabían que la Argentina no podía pagar esa deuda, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que dar cuenta de que es una deuda que fue para beneficiar a la fuga de capitales, la cúpula empresaria argentina, y que es un mecanismo que permanentemente se da de esta manera, ¿no? Por eso se acuñó en el derecho internacional el término de deuda odiosa para dar cuenta de estos procesos de endeudamiento, sea bajo gobiernos dictatoriales o constitucionales, donde estos acreedores saben que no vas a poder pagar y es un mecanismo de sometimiento, claramente, ¿no? De chantaje después para los países como la Argentina y todos los países de América Latina y otros países del mundo. Me parece que esa es una característica muy importante de este endeudamiento que se hizo bajo Macri y después que es contra el pueblo, ¿no? Eso caracteriza deuda odiosa. ¿Qué más evidencia que durante 4 años se generaron 4 millones de personas más por debajo del límite de la pobreza, hubo despidos, más precarización laboral, ajuste a los jubilados, etcétera? Ahora, nosotros obviamente no estamos por un default capitalista como el que hizo Rodríguez Sá, estamos por un desconocimiento soberano, por el no pago de la deuda, como un puntapié
Es decir, como una de las medidas principales para revertir lo que hicieron durante 40 años todos los que nos gobernaron. Pero ¿y si no pagas la deuda después? Vos directamente declarás el default, no pagas la deuda. Después, ¿cómo haces para acceder al mercado internacional o a los créditos internacionales? Por eso, primero vos tenés un problema en la Argentina, ¿no? La restricción externa, sí, ¿no? Es decir, la escasez de dólares. Eso tiene que ver con que la industria necesita el dólar para los insumos, ¿no? Por la característica de que el aparato productivo, digamos, industrial de Argentina mayoritariamente tiene un atraso muy importante con respecto al mundo. Ahora, vos tenés una sangría de dólares en deuda, o sea, pagamos 600 mil millones de dólares de la dictadura hasta acá y debemos más de 380 mil millones de dólares, o sea, es un cuento de nunca acabar. Vos vas pagando y cada vez se te va sumando deuda. Eso por un lado, ¿no? Es decir, tenés una cuestión con respecto a la fuga que se te van dólares por el lado del pago de deuda. Después la fuga de capitales, ¿no? Otra de las sangrías. Después la remesa de utilidades de las empresas multinacionales al extranjero. Tenés parte de la economía dolarizada producto en las tarifas, ¿no? Me parece que ahí hay un gran punto para pensar en esto, ¿no? Si todos esos recursos se quedan en la Argentina, tienen un PBI, se fugaron muchos a los paraísos fiscales, que nos enteramos ahora recientemente de este nuevo informe, donde de las 10 personas más ricas de la Argentina, de grandes empresarios, 9 tienen dinero en los paraísos fiscales para eludir, evadir impuestos, mientras vos o cualquier persona, por comprar un paquete de fideos, un sachet de leche, paga el IVA, ¿no? Entonces, ahí vos tenés un punto principal: nacionalización de la banca, establecer el monopolio estatal del comercio exterior para que no sean este oligopolio que te controla la salida y la entrada de los... Vos decís que con todo esto con todas estas medidas suplís el cierre del crédito externo. Sí, porque primero tenés que pensar que muchas veces se dice, bueno, pero ¿qué pasa si no pagamos la deuda? Pero primero, si pagamos la deuda, lo que pasó es que la pobreza aumentó del 4 al 40% desde la dictadura a esta parte, ¿no? Y eso tiene que ver y está muy vinculado al proceso de endeudamiento. Ese es un punto. O el salario de las trabajadoras y los trabajadores, que hoy es la mitad de lo que era en el año 74. Si lo tomás como poder adquisitivo, como poder de compra, un trabajador tenía 2 pesos, hoy tiene 1, ¿no? Eso es un masazo en estas últimas décadas. Eso está asociado al mecanismo de sometimiento de la deuda que profundiza el atraso y la decadencia del país. Entonces, si no salimos de ese mecanismo, y obviamente no somos ingenuos, esto no es que se va a dar de un día para el otro, porque no, tiene que ver con plantear a todos los pueblos de América Latina una pelea mancomunada de todos los países. De hecho, en la pandemia hubo un planteo de condonación de deuda de varios países en medio de la pandemia. Argentina ni siquiera se planteó eso, ¿no? Nosotros creemos que tiene que ser uno de los puntos para iniciar un conjunto de medidas que vayan completamente a la inversa de lo que se ha hecho durante todos estos años. Escuchemos ahora a José Luis Espert. A ver qué dice. Tu amigo. No puedo vivir sin que Romina Plan me salude en un programa de televisión o donde sea. Por lo tanto, Nico, desde acá te pido disculpas. Le pido disculpas a este caño. Una humorada porque, tenía un caño en ese momento, ¿no? Sí, en la mano. Bueno, Romina creo que estuvo muy bien, fue muy clara explicando por qué no lo saludaba por los videos que él hace y también mi compañera Miriam Bregman que dijo que estaba grande para hacer esos videitos de TikTok, ¿no? Creo que es decadente lo que hace Esper, ¿no? Totalmente decadente y es un vendehumo. Fíjate todas las cosas que dice, se presenta como una alternativa y si lo dijimos en el debate. Si él lo hubiesen dejado entrar a Juntos por el Cambio, no hubiese sido candidato. En el debate no hubiese estado ni en la tribuna. O sea, ahora lo que dijo Milei también, ¿no? Que Macri no es de la casta y todas esas cosas, bueno, como que está claro, ellos son una colectora de Juntos por el Cambio, ¿no? Me parece que, y si ahondás en el programa económico y social, es tremendamente regresivo, ¿no? La única propuesta de avanzada, por ejemplo, en relación a lo laboral es la que planteamos nosotros, la reducción de la jornada. Ellos te dicen que los trabajadores no tienen que tener ningún derecho, o sea, retrotraerte un siglo para atrás, que no haya derecho a huelga encima. Vos sabés que los trabajadores que ganan 30.000 pesos
y son trabajadores de los municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sean gobernados por Cambiemos o por el peronismo, cobran 30.000 pesos y están en conflicto. Muchos están en conflicto. Él lo que dice que no tienen que tener derecho a huelga si sos estatal, ¿no? Y que los trabajadores del sector privado también se tienen que descontar los días de paro, que no pueden hacer huelga, no pueden reclamar lo que les corresponde. Imagínate, o sea, si ahora el salario te lo vienen bajando hace 4 años de manera consecutiva, bueno, ni siquiera puedes protestar por eso, te dice Esper, ¿no? Que va en sintonía con esto de que los empresarios hagan lo que quieran, ¿no? Por eso ellos tienen un planteo que va en ese sentido, y creo que ese programa solamente se puede aplicar con una dictadura, ¿no? Escuchemos a Diego Santilli. 28 millones de argentinos están en capacidad de tener trabajo o de trabajar. Menos de la mitad tienen trabajo, pero hay un número que es dolorosísimo. Solo 5.800.000 argentinos tienen trabajo formal en el sector privado. No hay país que salga adelante. Bueno, cuando yo recién hablaba de la reducción de la jornada laboral, el estudio que hicieron nuestros compañeros y compañeras economistas da cuenta de que si vos aplicás esta medida en las grandes empresas, solo en las grandes empresas se pueden crear 900.000 puestos de trabajo. Si llevas adelante un plan de obras públicas como el que nosotros planteamos, y que esos recursos que se van en el pago de deuda, en fuga de capitales, etcétera, vaya a construir las viviendas que hacen falta en la Argentina, puede generar también cientos de miles de puestos de trabajo, todo lo que tiene que ver con la construcción, y además resolver el problema del déficit habitacional, que es algo crucial en Argentina, y me parece que... ¿Estás a favor de un impuesto a la vivienda ociosa? Por supuesto, desde ya, eso lo que vimos de Berlín, ¿no? Tiene que ver con que no haya, no puede existir más, ¿no? Esta dicotomía de gente sin casas y casas sin gente, hablando de los grandes grupos inmobiliarios, ¿no? Vuelvo a esto de que a veces se tergiversan planteos que nosotros hacemos, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes grupos inmobiliarios que permanentemente se los beneficia, se los favorece para esa especulación inmobiliaria, como lo vimos en Guernica, por ejemplo, o en la Villa 31. De los dos lados de la General Paz, lo mismo, represión a la familia que reclaman por tierra y vivienda, beneficios, en el caso de Guernica, para construir un barrio privado con lagunas artificiales y canchas de golf, ¿no? Para eso le pasaron la topadora a esas familias, y bueno, ni hablar lo que hace Larreta en la ciudad de Buenos Aires, todo el tiempo le están vendiendo, rematando la ciudad para dárselo a estos grupos inmobiliarios. Entonces me parece que igual Santilli, después de estar 4 años gobernando con Macri, que también hubo miles y miles de trabajadores despedidos, quisieron destruir el astillero Río Santiago, ¿no? Yo recuerdo, estuvimos con los compañeros, con los trabajadores y las trabajadoras de astillero, destruir el astillero Río Santiago. O sea, no pueden hablar de empleo. ¿Qué van a hablar de empleo? ¿No? ¿Te acordás que decían, no, bueno, van a llover las inversiones y va a venir el trabajo? Bueno, todo lo que hicieron, bajando el impuesto a los ricos, a las patronales del campo, etcétera. Bueno, todo eso se vio que era un verso. Era un verso porque justamente lo que llegó fue un mega endeudamiento brutal que ahora obviamente se lo quieren hacer pagar al pueblo trabajador, porque no es como dice Alberto Fernández de que él dice, no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo, dice. Ahora, están pagando, porque están pagando más de 4.000 millones, lleva pagado al Fondo Monetario, que asumió Alberto, y más de 10.000 millones si contemplás a otros organismos de crédito internacionales y a los especuladores privados. Y sin embargo, vemos que la pobreza creció. Es decir, es falso, porque es un discurso como si no hubiesen gobernado 2 años. Estamos el mejor candidato del mundo con Nicolás del Caño. Queda un audio más para que escuches, que no sé si vas a estar de acuerdo con esta persona porque se llama Nicolás del Caño. Así que escuchémoslo. Veremos. Sí. No solo nos oponemos porque es un proyecto que recauda realmente muy poco y por los destinos que tiene, sino fundamentalmente por eso, porque es un engaño que intenta mostrar esta farsa, presidente. Y por eso nosotros nos vamos a abstener, no vamos a votar en contra como hace la oposición de derecha de Cambiemos, que obviamente defiende los intereses de los ricos. Sí, esa es la discusión del impuesto, llamado impuesto solidario. Nosotros tenemos un proyecto presentado que no solamente contempla las fortunas individuales, sino también la ganancia extraordinaria que tuvieron los bancos en los últimos años, sobre todo con el gobierno de Macri. Contempla un impuesto también a los grandes terratenientes, a los grandes grupos inmobiliarios, a los grandes empresarios, ¿no? Obviamente eso no se contempló ni una coma de nuestro proyecto por parte del oficialismo, y se planteó un proyecto, digamos, donde tenía una parte importante que iba
a financiar el fracking, ¿no? Nosotros lo justificamos y lo explicamos en ese momento, y otro a subsidiar empresarios, ¿no? Entonces, por eso nosotros no acompañamos, y además, el mismo día que se votó esto, se ratificó un presupuesto que eliminó el IFE para 9 millones de personas cuando sabían que iba a continuar la pandemia, que tuvimos después la segunda ola, y iba a continuar la grave crisis social, y sin embargo, Guzmán ajustó el IFE, entre otras cosas. Digo, el gasto social se redujo en un 43% en el presupuesto 2021. Claro, pero... Y con un planteo, digo, de parte del gobierno diciendo vamos a tener una inflación de 29%, y sin embargo la inflación fue mucho mayor. O sea que el ajuste, que esto ya ahora no lo decimos solo nosotros, sí, lo dijo Cristina Kirchner, que habían subejecutado el presupuesto, que hicieron un ajuste, ni hablar de Vallejo, que dijo que fue un ajustazo, Cavallo felicitando a Guzmán por casi déficit cero en la primera mitad del año. Digo, hubo un ajuste fuertísimo, muy fuerte. La caída en el gasto previsional es histórico. O sea, el ajustazo que le hicieron a los jubilados. Pero para dividir los temas, lo que decía el presupuesto es un tema, lo del impuesto a las grandes fortunas es otro. Seguro que es perfectible, en eso estamos completamente de acuerdo, pero ¿no es rara la imagen de la izquierda absteniéndose de un impuesto a las grandes fortunas? Insisto. Te repregunto por esto, porque en definitiva, la verdad es que las grandes fortunas no lo querían pagar. O sea que algo les jodía. Mira, ellos lo pagaron, fue realmente, bueno, pero fue realmente muy poco. Hubo lobby previo y costó, digamos, avanzar con la ley. Bueno, justamente nosotros planteamos un proyecto muy superior, digo, con una recaudación de 6 veces mayor. Y te insisto, nosotros por eso nos abstuvimos, digamos, porque no estamos de acuerdo que ese impuesto fuera a financiar el fracking, a las petroleras que llevan adelante el fracking, y a subsidiar empresarios. El 45-50% de ese impuesto iba a eso. Pero también tenía otras asignaciones específicas. Sí, pero la parte que iba a los empresarios, nosotros dijimos que se quitaran esas asignaciones específicas, que directamente fuera toda esa parte fuera a IFE. Y no solamente no se destinó de parte del impuesto solidario, sino que se eliminó el presupuesto. Entonces digo, me parece que ahí está claro que el gobierno quería presentar como una medida progresiva en el marco de que el ajuste era, te estaban dando 2 y te quitaban 100. Esa es la realidad. ¿Y no hay un problema ahí entre la decisión que tomó en ese momento el FIT, entre lo ideal y lo posible? No, yo creo que, lo posible me parece que está ligado a las necesidades de la clase trabajadora y a las fuerzas que tienen los sectores populares, ¿no? Porque ahora está de moda esto que escuché de Santoro, decir que no da la correlación de fuerzas. O sea, para explicar, digo, obviamente desde una perspectiva completamente distinta a la nuestra, para justificar todo el tiempo cederle a los grandes grupos empresarios, a los grandes grupos de poder, te dicen que no hay correlación de fuerzas. Mirá, en Chile la correlación de fuerzas se puede modificar porque hubo una gran movilización y una gran rebelión popular en el año 2019. En Colombia, un país donde, mirá, si ahí dijeran no da la correlación de fuerza, las movilizaciones en 2019, después en el 2020, ahora nuevamente en el 2021, que se pegaron un nuevo salto y están hackeando a los pilares del neoliberalismo en América Latina. Se discute una constitución en Chile con todos los límites que tiene ese proceso, Era inimaginable eso. Y aparte, si pensamos de esa manera, entonces hay que aceptar que los jubilados cobren una jubilación de indigencia. Mira, la gente en la calle me dice, yo trabajé toda mi vida, me pagan una jubilación mínima de indigencia, laburan muchos en ferias, en changa, en lo que pueden, porque no les alcanza, y dice, yo no quiero que mis hijos me tengan que mantener. ¿Sabés cómo empezó la rebelión en Chile? En gran parte porque no solamente porque las pibas dijeron que no eran 30 pesos el aumento en el subte, sino 30 años de neoliberalismo, sino porque esa juventud se rebeló cuando veía que sus abuelos se suicidaban para no ser carga para su familia, porque no se podían sostener con la estafa que fueron las jubilaciones privadas. Bueno, acá tenés una jubilación mínima de indigencia y bueno, obviamente nosotros tenemos confianza plena en la organización, en la movilización del pueblo trabajador para dar vuelta a esa situación, ¿no? Pero vos ves acá una masiva movilización en las calles apoyando el no pago a la deuda externa. Bueno, mira, yo creo que hay un enorme sector del pueblo que no quiere pagar una deuda completamente ilegítima. Yo creo que hay una gran parte de la población que no la quiere pagar. Otra parte que creo que
que fue engañada en el 2019 cuando el gobierno de Alberto Fernández decía vamos a pagar la deuda pero no vamos a ajustar, como también dijo que iba a beneficiar a los jubilados y no a los bancos, ¿no? Hizo lo contrario. Entonces, a mí me parece que si vemos a fondo el tema de por ejemplo, en el 2017, cuando pensando en esto, ¿qué son las cosas que producen los cambios, ¿no? Para pensar en esto. Fíjate, en el 2017, en diciembre, hubo una gran movilización popular contra la reforma previsional de Macri. No se pudo evitar que se vote. Hubo 2 sesiones igual. Sí, la primera se suspendió. Claro, que habían, y la segunda terminaron votando. Que habían militarizado con 1000 gendarmes. Nunca había visto 1000 gendarmes alrededor del Congreso. Fue impresionante. Hubo movilizaciones enormes, a pesar de que las cúpulas sindicales, porque eso también hay que decirlo, las cúpulas sindicales, Moyano estaba haciendo una fiesta en el Club Independiente y la CGT convocó un paro para el otro día, digamos, que no se sabía ni la hora, nada. O sea, desde las bases a muchos sindicatos se le impusieron movilizarse ese día y hubo cientos de miles movilizados esas jornadas de diciembre del 2017. Bueno, después de eso, Macri, lo he visto en un montón de entrevistas, llorando, diciendo que culpa de las 14 toneladas de piedra y de esas movilizaciones, no pudo continuar con el reformismo permanente, que era seguir con la reforma laboral, todo lo que quieren aplicar ahora, ¿no? Reformas laboral, nuevas reformas previsionales para elevar la edad jubilatoria, aplicar más reformas tributarias, como la que llevó adelante el macrismo, o sea, todas esas medidas que sabemos que ellos postulan. ¿Qué lo frenó? Lo frenó la movilización popular. Eso cambió la relación de fuerza, digo, porque si no, me parece que todo el tiempo se va a justificar y bueno, entonces con esa lógica vamos a estar cada vez peor. Uh-huh. ¿Dejaste alguna vez un mensaje en una radio pidiendo un tema a lo largo de tu vida? Creo que sí, cuando era más chico sí. Hoy lo vas a hacer de vuelta entonces, porque no vas a llamar porque estás acá en la radio, pero la idea es que cierres esta entrevista. Te vamos a dar la señal y después vos decís lo que quieras decir. Bien. Lo que quieras decir. Decís el tema que querés y tenés que cerrar sí o sí con muy buena la radio. ¿Está bien? Muy buena la radio es tu última frase. Bueno. ¿Está bien? Bueno. Dale, vamos. Bueno, pedir que nos acompañen este 14 de noviembre al Frente Izquierda, en la ciudad de Buenos Aires con mi compañera Miriam Bregman, en Jujuy con nuestro compañero Alejandro Vilca, bueno, en la provincia de Buenos Aires con Romina del Pla, con todas mis compañeras y compañeros para hacer una bancada socialista en el Congreso y fortalecer la lucha del pueblo trabajador. Y quiero pedirles un tema, Capitán América de las pelotas. Y Diego, muy bueno el programa. Excelente. Gracias, Nico. No, gracias a ustedes.